no supieron quizás ver las necesidades, ¿no? Y en el voto se vio. A mí me parece que el voto de Milei en realidad es transversal y de distintas generaciones, distintos sectores sociales. No creo que esté tan focalizado. Creo que el objetivo de cualquier gobierno peronista tiene que ser crear trabajo y que los trabajadores vivan mejor. Ese me parece que es la agenda para el día cero. Pero ¿cómo ves 3 de febrero? Un municipio que está ahora comandado por Juntos por el Cambio desde hace ya varios años, ¿no? No vemos que los temas que son trascendentales para el distrito sean abordados por la gestión de Diego Valenzuela. Es una gestión que está mucho más centrada en lo que es el marketing político, en la inversión en publicidad, en pautas publicitarias, que en transformaciones concretas para los vecinos del distrito, ¿no? Ahora hay mucho ruido respecto de las medidas de Sergio Massa en muchos municipios que dijeron nosotros no podemos, por ejemplo, dar el bono que anunció Sergio Massa. ¿Vos cómo ves toda esta situación? Creo que cada distrito y cada jurisdicción tiene que ir viendo la manera de afrontarlo. ¿Cómo imaginás entonces un posible triunfo de Kicillof en la provincia? Yo creo que se va... Sí, Sergio Massa, te digo, a ver cómo lo imaginás. Bueno, Juan Gómez Parodi, diputado provincial. Así De es. 3 de febrero, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Nacido en 3 de febrero? No, nací en Capital, viví muchos años en la Patagonia. Mirá. Y bueno, hace ya muchos años que vivo en 3 de febrero, ahí nacieron mis hijas. Y bueno, ya estoy estás ahí. afincado ahí. Bueno, contame cómo ves la situación en 3 de febrero, para después sí pasar a tu trabajo como legislador para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero ¿cómo ves 3 de febrero, un municipio que está ahora comandado por Juntos por el Cambio, de hace ya varios años, ¿no? Con Valenzuela. Sí, ya van 8 años de gestión Sí. de Juntos por el Cambio. Bueno, 3 de febrero es un distrito que está muy vinculado a lo que pasa en términos nacionales, sobre todo con la cuestión industrial, productiva. Es un distrito con mucha presencia pyme. Sí. Y la gestión de Diego Valenzuela, desde nuestra mirada, es una gestión que está mucho más centrada en lo que es el marketing político, en la inversión en publicidad, en pautas publicitarias, que en transformaciones concretas para los vecinos del distrito, ¿no? No vemos una política de seguridad integral, que es una de las problemáticas más complicadas en el distrito. Ayer estuvo Axel Kicillof a metros de 3 de febrero en San Martín, Sí. ampliando lo que es la UTOI, que es esa fuerza policial que se incorporó en la provincia. Y en el distrito no vemos una política específica sobre el tema, ¿no? Tampoco en materia de salud, en materia Pero de... el tema de seguridad, ¿por qué es? Porque eso también depende de la provincia de Buenos Aires, más que nada el tema de seguridad. ¿Vos qué Sí, decís? por ¿Porque supuesto. no hay diálogo entre Valenzuela y Kicillof o por qué motivo? No, lo que no vemos son políticas concretas de la gestión. Obviamente que la policía depende de la provincia de Buenos Sí. Aires, pero hay distritos que tienen una política más activa, vinculado con la prevención, vinculado con políticas de participación ciudadana en el control o la vinculación con las fuerzas de policía. No vemos que los temas que son trascendentales para el distrito sean abordados por la gestión de Diego Valenzuela, ¿no? Mucho abandono en materia de infraestructura, pero bueno, es una realidad que ya lleva muchos años. Sí, y como legislador en la provincia de Buenos Aires, bueno, veía que uno de tus últimos proyectos está vinculado a las familias que se endeudaron en los últimos tiempos. Decime de qué se trata eso y de qué manera una familia podría acceder a ese proyecto de ley. Es un proyecto, ¿no? ¿O ya? Actualmente es un proyecto presentado. Claro, o sea que todavía no. Pero ¿cuál es tu idea ahí principalmente? Lo que plantea el proyecto es modificar la Ley de Defensa del Consumidor de la provincia y generar un procedimiento específico para esas familias que, como bien mencionabas, producto de la pandemia, producto de la crisis económica que ya lleva muchos años en la Argentina, cayeron en una situación de sobreendeudamiento, Sí. puedan acudir a las oficinas de defensa del consumidor y que en ese lugar las oficinas convoquen a los acreedores para tratar de llegar a una mediación, en ese proceso suspender los plazos de ejecución judicial y ver a través de quitas, de planes de pago, cómo se puede resolver esa situación. No es para que la gente no pague, ¿no? Sino es para que esas personas
que realmente, porque tuvieron que endeudarse para gastos de primera necesidad, hoy están atravesando un momento tan complicado que afecta a la salud, que afecta a la estabilidad de la familia, bueno, tengan una herramienta. Que no estén ahogados por completo. Que es un poco en sintonía con las medidas que lanzó Sergio Massa, ¿no? Cuando hablaba de, bueno, aquellas personas que tienen mucha deuda con la tarjeta, por ejemplo, no pueden pagar ahora porque se endeudaron en cuotas y demás, que accedan a un crédito que da el gobierno nacional como para poder alivianar esa deuda. Digo, no es el mismo proyecto, pero iría más o menos con esa idea. Sí, en este caso es importante destacar que no son con recursos provinciales, no es que la provincia le va a pagar las deudas a la persona, sino que se busca que mecanismos para poder afrontar esa deuda. Para generar planes de pago, para generar quitas con los acreedores, mediando en esa dificultad. Las medidas que anunció el ministro Massa me parece que tienen que ver con una situación muy complicada que se vive en la Argentina, que la devaluación profundizó la pérdida del poder adquisitivo del salario, que obviamente hay un montón de sectores que por ahí no son medidas que transformen estructuralmente la situación, pero bueno, que apuntan a alivianar un poco lo que fue el producto de la devaluación, ¿no? Ahora hay mucho ruido respecto de las medidas de Sergio Massa. Ahora hablamos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El gobernador de la provincia que anunció que va a intentar implementarlas. De alguna manera las va a implementar, pero tiene un costo importante para la provincia de Buenos Aires y después los municipios, ¿no? Muchos municipios que dijeron nosotros no podemos, por ejemplo, dar el bono que anunció Sergio Massa. ¿Vos cómo ves toda esta situación? Me parece que los municipios tienen que hacer un esfuerzo y ver la manera de resolverlo, ¿no? Hay otros municipios que sí lo plantearon, como el caso de Mario Seco. Sí. Hace un ratito vi que... Él dijo que sí. Que lo había implementado. El 3 de febrero el intendente se pronunció en contra. Los municipios tendrán que ver la manera, no es la misma realidad económica, los 135 municipios que tiene la provincia, pero realmente es una necesidad y creo que cada distrito y cada jurisdicción tiene que ir viendo la manera de afrontarlo. Ahora, ¿vos te parece que todos los municipios van a poder hacerlo, digamos? Porque a veces puede ser que digan, no, nosotros no podemos aplicar esta medida, pero porque las cuentas no nos dan. Eso puede ser. Puede ser, pero me parece que es necesario priorizarlo, ¿no? Dentro de las posibilidades de cada municipio, de las realidades de cada distrito, tiene que ser una prioridad. Sí. Esto, para poder alivianar un poco la situación de los asalariados formales, que son uno de los sectores que en estos años se vieron más perjudicados, ¿no? Sí. Ese sector con ingresos más bajos, los municipales están en ese sector con ingresos muy bajos, que con trabajo estable y formal, pero que les cuesta mucho llegar a fin de mes. Y sí, son lo que hablamos de los nuevos pobres, ¿no es cierto? Los trabajadores pobres, esos salarios que por ahí no trabajás, pero no llegás. Ese es un fenómeno nuevo en la Argentina, que para mí se inició en el año 2015, que no se ha logrado resolver en estos años y que creo que tiene que ser uno de los principales puntos a atender por este y por el próximo gobierno, ¿no? ¿Cómo ves el trabajo en la legislatura bonaerense, ¿no? Respecto de esta situación puntual? Porque muchos hablan acerca de los legisladores, ¿no? Van, no van, legislan, no legislan. ¿Han trabajado para poder resolver esta situación en la provincia o los distintos temas que nos preocupan? Mi agenda legislativa siempre estuvo vinculada a la cuestión de producción y me parece que es importante dar el debate en esos aspectos, ¿no? En centrarnos en las necesidades que tienen los bonaerenses. Sí. Así como charlábamos hoy del proyecto de familias sobreendeudadas, otro de los proyectos que estamos impulsando en la legislatura bonaerense es el de jóvenes empresarios, que es una política de generación de nuevas empresas, de creación de nuevas empresas a través de beneficios impositivos, acceso al crédito, acompañamiento del Estado. Sobre todo en el sector pyme y micropyme, que son otro de los más golpeados y los que más trabajo generan, ¿no es cierto? Estamos buscando que generen trabajo y son los que generan. 100%. Y ese proceso que charlábamos de que llevó a las familias a sobreendeudarse, también llevó a muchas empresas a cerrar. Sí. Y si nosotros queremos recuperar una sociedad con una mejor calidad de vida, necesitamos generar empleo registrado, con condiciones, con calidad, y para eso sí o sí se necesitan crear nuevas empresas. Entonces, presentaste un proyecto para poder aliviar a las pymes, principalmente eso. Sí, empresas conducidas por jóvenes. Bien. De 18 hasta 40 años, que van a tener exención en ingresos brutos, que van a tener acompañamiento del Ministerio de Producción de la provincia para el acceso al crédito, para el acompañamiento de la exportación, y un conjunto de políticas que hoy ya se implementan en el área de producción
La gestión de producción de la provincia de Buenos Aires es muy sólida, ha acompañado mucho a las pymes bonaerenses, pero nuestra idea es que quede institucionalizado en una ley para que no dependa de la voluntad del ministro política. o del gobernador que esté en el momento. Invertir implica también proyectarse hacia el futuro y tener reglas de juego claras y previsibilidad. Sí. Bueno, la idea es que la provincia de Buenos Aires necesita apostar al sector pyme porque otra provincia por ahí puede vivir de los recursos naturales o de los servicios. Nosotros necesitamos producir y la idea es que eso esté institucionalizado en una ley. Bueno, acá hace muy poquito estuvo el presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, donde él decía, bueno, nos cansamos de escuchar a los candidatos hablar de potenciar a las pymes, pero que digan cómo. Y cuando llegan, que efectivamente tomen medidas para ayudar a las pymes, especialmente para aliviar un poco la carga impositiva. Vos hablabas de algo de eso, ¿no?, en tu proyecto. O sea, somos conscientes de que quizás ellos sienten que la carga impositiva es bastante fuerte. Sí, con ellos lo trabajamos mucho, con la Federación Económica Bonaerense, particularmente con Jefeba, con la juventud. Claro. Acompaña con nosotros este proyecto. Nos parece que la carga impositiva es una parte, pero que es una integralidad. Que necesitamos que se consoliden políticas estructurales que protejan al sector pyme, ¿no? Porque a veces se habla solo de bajar los impuestos. Para mí no es bajar los impuestos, sino es hacer mejores impuestos. Impuestos que sean más justos, que sean más equitativos. Si hay impuestos bajos, pero no se protege la industria nacional y se importa de una manera sin control, tampoco la industria nacional va a tener mucho destino. Entonces me parece que es una integralidad de políticas que permitan que la producción esté protegida y esté acompañada. Mencionabas a los jóvenes, ¿no? Y muchos hablan acerca del voto joven y cómo hay un voto fuerte que se fue para otro lado, ¿no? Que se fue para el lado de Milei, por ejemplo, a nivel nacional. Bueno, él tiene a su candidata en la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, pero la figura fuerte, sin duda alguna, es Javier Milei, ¿no? Por ese lado. ¿Ustedes sienten desde tu espacio que perdieron el voto joven? ¿Por qué lo perdieron? ¿Y cuál es el análisis que haces de acá a las elecciones respecto de ese voto joven del cual tanto estás hablando? No estás hablando de los jóvenes. Bueno, ¿qué pasa ahí con el mensaje y los jóvenes? A mí me parece que el voto de Milei en realidad es transversal y de distintas generaciones y distintos sectores sociales. No creo que esté tan focalizado. Pero es cierto que el peronismo, nuestro espacio político, tiene que profundizar una convocatoria hacia la juventud y eso se hace con medidas concretas, no con discursos, sino con acciones que transformen la vida y que le permitan a esos jóvenes proyectarse hacia el futuro. A mí me tocó ser parte de un programa que era Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, en la gestión de Carlos Tomada, ¿no? En ese proceso se generaron 5 millones de puestos de trabajo. Estamos hablando de la presidencia de Cristina, claro. Se incorporó y muchos jóvenes se incorporaron al mundo del trabajo y a partir de eso pudieron empezar a proyectar su vida, su futuro, tener hijos, empezar a construir una familia. El peronismo tiene que ir por ese lado, ¿no? Por garantizar a los jóvenes incorporarse al mundo del trabajo, a poder pensar un futuro mejor y no desde una cuestión netamente discursiva. Me parece que si en algún momento se generó una distancia fue porque no supimos generar eso en medidas concretas. No supieron quizás ver las necesidades, ¿no? ¿Podríamos llegar a decir eso? Porque vos me hablabas del discurso. Bueno, claro, hay un discurso, pero después tenés a los jóvenes muy distantes de ese discurso. Y en el voto se vio. Sí. ¿O coincidís o no? Yo creo que se vio en lo electoral. Obviamente no es el resultado que el peronismo está acostumbrado o esperábamos. Creo que las necesidades se saben y se conocen, pero por ahí faltó la eficacia para poder implementar medidas concretas que modifiquen esa situación. Obviamente con una carga muy pesada. Lo complicado del crédito que tomó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional es que a los que más afecta es a los jóvenes porque está hipotecando el futuro de nuestros hijos, por ahí de nuestros nietos. Pero creo que el desafío que tiene el gobierno y el gobierno que venga es afrontar esa situación y poder transformarlo con realidades concretas. Creo que el objetivo de cualquier gobierno peronista tiene que ser crear trabajo y que los trabajadores vivan mejor. Ese me parece que es la agenda para el día cero. ¿Qué provincia estás viendo en el caso de que gane Kicillof, pero que no lo acompañe un gobierno del mismo color político a nivel nación? ¿Qué provincia estás viendo en el caso de que pierda Kicillof? ¿Cómo ves a
a la provincia de Buenos Aires después de, podríamos llegar a decir, el 11 de diciembre. ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que el destino para la provincia de Buenos Aires en un modelo como que plantean Patricia Bullrich y Javier Milei es un destino muy triste, ¿no? Somos una provincia que explica el 40% de su producción en relación a la actividad industrial. Si estamos hablando de liberalizar el mercado, si estamos hablando de que el mercado vuelva a ser el centro que regule toda la actividad social y humana de la Argentina, nuestra provincia no tiene mucho futuro. Por eso nos parece importante que gane Axel Kicillof, pero también que gane Sergio Massa, para que la provincia de Buenos Aires sea el motor de una Argentina industrial y productiva, ¿no? Tenemos muchas oportunidades. Se avanzó en materia de exploración petrolera, llegó el gasoducto a la provincia de Buenos Aires. La Argentina tiene herramientas y posibilidades para salir adelante, pero necesita orientarse en un modelo económico que apueste a la producción y apueste al trabajo. Cuando la Argentina miró para hacia otro lado, las consecuencias, quizá la provincia que más la sufrió fue la provincia de Buenos Aires. Y sí, claramente. Así como te hablé del voto hacia Milei, en provincia de Buenos Aires, un Kicillof que le fue bastante bien, quedó bastante bien parado, ¿no es cierto? ¿Vos pensás que lo van a seguir acompañando en la elección de octubre? ¿Y cómo imaginás entonces un posible triunfo de Kicillof en la provincia? Yo creo que se va... Sí, Sergio Massa, te digo, a ver cómo lo imaginás. ¿Cómo lo ves posible? Un Kicillof que dijo yo, gane quien gane en Nación, voy a pelear, por ejemplo, por los fondos que merece la provincia de Buenos Aires. Y tenés un Javier Milei que dice, yo el tema de la coparticipación, eso hay que verlo, ¿no es cierto? Va a estar complicado ahí. Bueno, hace pocos días dijeron que iban a utilizar los recursos de coparticipación, lo dijo una colega tuya, Pagano, sí, que es candidata con Javier Milei. Que ahora que es candidata, claro. Dice que ellos van a utilizar los recursos de coparticipación para extorsionar a las provincias y que las provincias acompañen, por ejemplo, no usó la palabra extorsionar, pero buen entendedor, pocas palabras. Sí. Acompañen el proceso de dolarización, por ejemplo, que necesita votarse en el Congreso. No dijo negociación, no, dijo esto, algo parecido, pero... No, dijo, pero vamos sí a ver habló. quién tiene el poder, porque las provincias necesitan fondos, entonces si quieren esos fondos van a tener que acompañar, por ejemplo, la dolarización. Entonces es un futuro muy complicado para la provincia de Buenos Aires. Por eso es importante que ninguna de esas dos opciones lleguen a la presidencia para todos los bonaerenses, ¿no? Porque somos una provincia que produce, que exporta. No tenemos destino en un modelo que va a destruir la producción nacional, y eso creo que la mayoría de la gente lo tiene claro. Y en relación a Axel, me parece que va a ganar porque hay una valoración importante de los bonaerenses sobre hechos concretos y puntuales de la gestión, ¿no? La inversión en educación. Todos los días se está recorriendo las escuelas, ampliando el programa Conectar Igualdad Bonaerense, la inversión en seguridad, la inversión en salud. Me parece que hubo una gestión que, a pesar de las dificultades que atravesó la Argentina en los últimos casi 4 años, pudo poner a la provincia en otro lugar en materia de inversión pública. Un Kicillof que no quería ser candidato a presidente, ¿no? Él quería otra vez intentarlo acá. Sí, él planteó desde un principio un programa que era 6x6, a mitad de su gestión, que eran 6 años de crisis entre el macrismo y la pandemia y 6 años de recuperación económica. Entonces planteó un proyecto a 8 años en la provincia de Buenos Aires y me parece que su voluntad política es profundizarlo, y creo que los bonaerenses lo van a acompañar como lo acompañaron en las PASO. ¿Cómo sigue tu trabajo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires? El 10 de diciembre se renuevan las autoridades, no sabemos quién va a estar. Hay mucha ansiedad, ¿no es cierto? Mucho análisis, sobre todo político, de quién va a estar el 10 de diciembre, pero bueno, ¿cómo sigue tu trabajo puntual? No, yo soy un militante del peronismo y bueno, voy a estar donde pueda aportar en este proyecto que me parece que tiene que arrancar el 10 de diciembre, continuando en la provincia la gestión de Axel y a nivel nacional con Sergio Massa, bueno, tratando de enmendar con urgencia los errores que por ahí en estos 4 años quedaron como cuenta pendiente. Yo creo que hubo saldo a favor de estos 4 años, fue que se reactivó la actividad industrial en la Argentina, la actividad económica, hubo cierto crecimiento, pero queda como saldo pendiente
mejorar la capacidad y el poder adquisitivo del salario. Creo que esa es la deuda pendiente más fuerte de estos años y me parece que es el desafío urgente del próximo gobierno, con una situación muy complicada que es la deuda, pero también con ventajas comparativas, que es todo lo que puede generar la Argentina en materia de exportación de hidrocarburos, lo que hacemos en materia de producción agrícola, en materia de minería, bueno, cómo eso se industrializa y genera más empleo. Y después el tema seguridad, ¿no es cierto? Y el avance del narcotráfico, sobre todo en toda la parte del conurbano de la provincia de Buenos Aires, eso preocupa. No sé cuál es tu análisis desde el espacio de ustedes de Unión por la Patria respecto de eso, y de un Sergio Berni que fue muchas veces cuestionado, a pesar de que Kicillof continúa adelante con el ministro en la cartera de seguridad, pero el narcotráfico que avanza, los casos de droga, hasta incluso los últimos saqueos que se dieron, según la investigación judicial, estarían vinculados al tema narco. Entonces, hay un tema ahí fuerte, ¿no? Sí, fue muy claro que los saqueos no fueron vinculados a una cuestión de crisis social, ¿no? Si bien existen necesidades muy claras, los saqueos fueron muy evidentemente organizados, promovidos. Creo que una respuesta eficiente del ministro Berni y de la Fuerza de Seguridad para poder poner un freno a esa situación que apuntaba más a desestabilizar que a otra cosa. Si me permitís vincular la cuestión del narcotráfico con lo que charlábamos antes sobre Milei y sobre la dolarización, porque es un tema que no se plantea tanto. La Argentina tiene un problema con el narcotráfico como todos los países de América Latina. La idea de dolarización es un imán para el narcotráfico. Se ve particularmente en Ecuador. ¿Qué pasa? Es un imán para el blanqueo de dinero, ¿no? Lo que las bandas criminales generan lo pueden blanquear y directamente pasarlo a dólares si se lleva adelante ese proyecto de dolarización, porque estuvimos hablando mucho de la cuestión económica y ese es un punto que me parece que no se tocó y también es importante que la sociedad conozca de que los países que han dolarizado su moneda vieron un crecimiento exponencial del narcotráfico y de bandas de otros países que van a operar. Es el caso de Ecuador, bueno, que asesinaron hace poco un candidato a presidente, bueno, una situación muy difícil. ¿Y cómo se frena el narcotráfico y el avance en provincia de Buenos Aires? Porque eso sí en los últimos años generó preocupación, ¿no es cierto? Y estamos con un gobierno, está Kicillof, está Sergio Berni, ¿eso cómo lo analizás? No, me parece que es necesario profundizar una política de seguridad, pero también una responsabilidad de la justicia, ¿no? Las fuerzas de seguridad necesitan profesionalizarse, mejorar. Creo que viene avanzando en ese sentido el gobierno de la provincia, pero también necesitas una justicia que accione en perseguir a las organizaciones criminales, ¿no? Esa vinculación es la que se necesita para poder tener una política eficaz. Si no, es detenciones, mostrar allanamientos, pero si no se va a buscar. Sí, si no hay un trabajo en conjunto, es verdad que termina ahí. Y también dónde va la plata. Es lo que se ve más claro por ahí en otras provincias como en Santa Fe, que está más concentrada la situación, es que si no se busca dónde va ese dinero que genera el narcotráfico, bueno, siempre se termina apresando a los que venden, a los últimos eslabones de la cadena. Me parece que la política que viene llevando adelante el ministro Berni va en ese sentido y es necesario profundizarlo con una transformación del Poder Judicial de la provincia. Bueno, hablando de Sergio Berni y de la política, ¿no? Estaba como enojado en los últimos días con los gobernadores que hicieron elecciones por fuera, entonces de alguna manera es como que no están apoyando al candidato de Unión por la Patria, ¿no? Estaba enojadísimo con algunos. Dijo, bueno, algunas provincias están obligadas a desdoblar las elecciones, pero otras no tanto, y miraron para un costado, porque veían que por ahí, viste, no les salía tan bien la elección. En provincia de Buenos Aires, bueno, la situación con los intendentes es compleja también, eso del corte de boleta, de promover el corte de boleta, sí o no. ¿Vos cómo ves el panorama? Yo creo que en la provincia de Buenos Aires los intendentes trabajaron mucho y por algo fuimos una de las pocas provincias que ganamos. Voy a defender a los intendentes en ese hay que sentido. decirlo, ¿no? Sí. Porque otras provincias tuvieron otros números, ¿no? Obviamente que el intendente tiene otro rol en el vínculo con la sociedad, ¿no? De lo que puede tener un presidente, un gobernador. Entonces se genera un vínculo de más cercanía y que hace que por ahí hay una valoración, cuando se trabaja bien, a veces hay una valoración de la gestión por encima
de los votos que pueda sacar el gobernador o el presidente, y se vio en los dos lados del río Bravo, digamos. Oficialistas y opositores, hubo intendentes que sacaron por encima del porcentaje del gobernador y del presidente, y me parece que es algo lógico y natural. Bueno, ya terminando la nota, si querés dejar algún mensaje, porque estamos de cara a las elecciones, claramente vos querés un Kicillof en Provincia de Buenos Aires, Sergio Massa en La Nación. ¿Por qué deberían votarlos? ¿Y qué voto vos pensás que pueden rescatar que en la primera instancia no fue para ustedes? A mí me parece que las dos opciones que se presentan desde la oposición, la de Burrich y la de Milei, son dos opciones políticas que van a llevar a la Argentina a mucho sufrimiento, ¿no? Se plantean discursos muy violentos, muy agresivos, con poca posibilidad de llevarse a la práctica, y que realmente yo entiendo la bronca, el enojo de gran parte de la sociedad por gobierno que no supo dar respuestas en muchos aspectos, pero votar con bronca y votar con enojo no nos trajo buenos resultados hasta ahora, ¿no? Es como profundizar el problema que hoy tenemos. Hoy la Argentina tiene muchos problemas. Las opciones que se plantean desde la oposición creo que van a agravar esos problemas, ¿no? Entonces, parece que es importante a la hora de votar, más que pensar en el enojo, que es entendible, la bronca, es pensar por ahí en el futuro de nuestros hijos y ver. Yo estoy convencido que con el gobierno de Sergio Massa la Argentina puede encauzarse en un rumbo de generación de empleo, de crecimiento y de orden también, porque es algo que también la sociedad me parece que demanda y que las otras propuestas van a llevar al caos, ¿no? A más confrontación, a profundizar situaciones que creo que queremos dejar en el pasado. Va a poder hacerlo. Digo, para los críticos que dicen, bueno, ¿por qué no lo ejecuta ahora? ¿Por qué no pudo ejecutar hasta ahora siendo ministro de Economía? Bueno, creo que él agarró en una situación muy complicada de la Argentina y viene intentando sobrellevar esa situación, y obviamente no es lo mismo iniciar un nuevo gobierno como presidente que un gobierno como ministro de Economía, ¿no? La vinculación con los organismos internacionales no es la misma de un gobierno electo con un Sergio Massa presidente que con un Sergio Massa como ministro de Economía intentando resolver la situación. Muchas gracias. Muchas gracias.